Pero vamos a hablar de ese panorama que ya entregó con un, digamos, panorama sombrío y con mucha incertidumbre, el que describe el Fondo Monetario Internacional. Convocamos a Augusto de la Torre, execonomista jefe para América Latina del Banco Mundial, quien está en Washington, a hablar del tema. ¿Cómo estás? Augusto, solo saber que las tres principales economías se van a estancar este año y el próximo, Estados Unidos, China y Europa, ya de suyo debería preocuparnos y ocuparnos en la región, ¿no? Sin duda. ¿Cómo estás, Gabriela? Y muchas gracias por la invitación. En efecto, las condiciones de la economía global importan mucho para nuestra región. En algunos estudios que se han hecho, incluso que lo hemos hecho con mi equipo en el pasado, lo que se ve es que más o menos el 70% de las fluctuaciones en nuestra actividad económica proviene de factores que no controlamos, a saber, las tasas de interés en Estados Unidos, o los precios de los commodities, o el crecimiento de la economía global. Y esos factores están fuera de nuestro control, pero sin embargo tienen un impacto muy importante en el desempeño de nuestras economías. Indudablemente, después de esta sucesión de golpes tan duros que la economía global ha tenido, el COVID, después del COVID, las secuelas del COVID, después de las secuelas del COVID, la invasión rusa a Ucrania y el efecto que eso tiene sobre los suministros importantes en el sector agrícola, y estas nuevas olas del Omicron que han generado incluso confinamientos duros en China, todo esto configura una especie de tormenta perfecta que está ya requiriendo de respuestas de política económica que son muy difíciles. Y las respuestas de política económica están rezagadas. Por ejemplo, en Estados Unidos la política monetaria se rezagó y por tanto la inflación se está yendo de las manos. Y es una pregunta muy importante si es que este potro indómito que es la inflación que salió va a poder volver al corral. Y si eso puede hacerse sin, en el proceso, acentuar los problemas de actividad económica y generar una recesión. En Estados Unidos, por ejemplo, ya tenemos que el trimestre reciente tuvo una contracción de más o menos 1,5 punto del PIB y parece que se viene otra contracción en el trimestre siguiente, de manera que es posible que no solo tengamos inflación, que es difícil controlar, sino que tengamos contracción económica en Estados Unidos, en Europa, y una desaceleración fuerte en China. La región tiene que encontrar un camino de adaptación en medio de esta difícil situación global. ¿Qué significa un camino de adaptación cuando yo te pido un mensaje de lo que hay que hacer, sabiendo que son muchos los desafíos, los bancos centrales, pues controlar la inflación prioritario, pero incluso los gobiernos que están pues sobreextendidos después de los esfuerzos por la pandemia de COVID-19, entre otros? Correcto, o sea, tenemos que navegar estas situaciones difíciles con menos grados de maniobra. Como tú bien mencionas, la situación fiscal tiene mucho menos espacio y el espacio de maniobra en el tema fiscal es mucho más reducido. La elevación de las tasas de interés en el mundo implica que no va a ser fácil solucionar los problemas a través del endeudamiento. 30% de los países emergentes están con riesgos soberanos superiores a 1,000 puntos básicos. De manera que la situación de financiamiento es difícil, la situación fiscal es difícil, las restricciones para hacer política monetaria muy contractiva también están ahí. Entonces a los gobiernos latinoamericanos les toca gestionar un camino estrecho, donde hay mucho espacio para equivocarse, en la que tienen que convencer a la ciudadanía que los recursos son escasos y tienen que ser optimizados con una visión social, encontrar caminos para darle apoyo a la gente más vulnerable, atender al mismo tiempo estas frustraciones que están en una población enorme latinoamericana que ya salió de la pobreza pero sigue siendo vulnerable, y a quienes no les llegan las transferencias condicionadas, las asistencias del gobierno, y sin embargo parte del desasosiego en la región está asociada a eso. Entonces necesitamos que en la región surjan líderes que puedan tener la pedagogía capaz de explicarle a la gente la situación. El riesgo que tenemos es que a lo mejor este es terreno fértil para que surjan líderes populistas o autoritarios, en lugar de líderes que quieran administrar la situación con los sacrificios que se necesitan hacer, pero de manera de apoyarnos los unos a los otros y en particular darle apoyo a la gente más vulnerable. Augusto, no sé si debo decir, no aprendemos la lección, pero por ejemplo, cuando estamos ya sobreestirados o las autoridades, que los recursos son finitos,
Se habla de entregar subsidios, ayudas a las familias más vulnerables por los altos precios de la energía, los alimentos, pero en pocos casos, en pocos países se está haciendo de manera focalizada. ¿Estamos corriendo el riesgo de repetir otros errores de política y cuáles serían en la región? Sin duda, cuando las presiones que provienen de la tensión social, de las desigualdades, crecen, los gobiernos a veces cometen grandes equivocaciones y la que tú mencionas es muy común. Empiezas a dar subsidios que no están bien focalizados, que son generales, son muy costosos y no son buenos desde el punto de vista del bien común. No hay duda que en situaciones como como las que estamos viviendo, se necesitan ciertos tipos de asistencia a la gente más vulnerable. Pero hay que hacerlo de una manera que la población entienda que eso tiene que ser limitado, que hay ciertos gastos que a lo mejor hay que por el momento contener para abrir espacio para hacer estas transferencias y que el dinero es limitado. Yo creo que hay dos grandes desafíos. El uno, focalizar bien la asistencia. En eso nos hemos vuelto mejores en la región. Tenemos estas cosas que se llaman mapas de pobreza, sabemos más o menos dónde están las familias que están expuestas a pobreza extrema, las conocemos y podemos asistirles de manera más o menos razonable, y en la región hemos ido ampliando la cobertura de estos sistemas. Pero a mí me preocupa mucho la población que ahora es del 40% de la región, que ya salió de la pobreza y que todavía no es clase media. Esos subsidios focalizados no les llega a esa población y esa población tiene riesgo de perder el trabajo, de tener que sacar a los niños de la escuela, etc. Y eso requiere una política social un poco más amplia que nos va a inducir a los latinoamericanos a atacar problemas más grandes, como por ejemplo los sistemas de salud pública, los sistemas de pensiones, los sistemas educativos. Entonces tenemos desafíos muy grandes. Por eso te decía, Gabriela, necesitamos líderes ilustrados. Entiendo. Pues es un momento muy importante, crítico para tomar decisiones oportunas. El tiempo corre. Gracias, Augusto de la Torre, por esta perspectiva. Muchas gracias. Un buen día. Un gusto. Igual.